Muchachos, aquí les traigo el top de los salarios mínimos en Centroamérica, del que más paga al que menos paga. Además, lo comparo con el precio de la canasta básica en cada país. ¿Están listos? Vamos a verlo. Como primer lugar, el que tiene el salario mínimo más alto es Costa Rica. Yo creo que todos sabían eso. Es Costa Rica. Y siempre ha sido Costa Rica el que más paga. Su salario mínimo mensual es de $728. Y por ser el país que más paga en Centroamérica, eso se traduce en que su canasta básica también es cara. El precio de la canasta básica en Costa Rica vale $400. O sea que después de haber comprado una canasta básica en Costa Rica, te sobran $328. Ok, hoy vamos con el segundo lugar. El segundo lugar, el país que más paga en Centroamérica como salario mínimo es Guatemala. El salario mínimo de Guatemala es de $456 a $482. Y su canasta básica también está demasiado carísima. Su canasta básica vale $497. Está demasiado alta, está más cara que el salario mínimo, su canasta básica de Guatemala. ¿Cómo harán los guatemaltecos? No lo sé, solo ellos lo saben. Ahora, el que se lleva a tercer lugar del que más paga como salario mínimo es Honduras. Honduras paga un salario mínimo de $356 hasta $704, dependiendo en qué rubro trabajen. El precio de la canasta básica en Honduras es $490. También en Honduras, al igual que Guatemala, es más cara la canasta básica que el salario mínimo. ¿Cómo harán los hondureños? Tampoco lo sé. Ahora el país que se lleva el cuarto lugar del que más paga en salario mínimo es Panamá. En Panamá pagan de $392 a $1,200 al mes en salario mínimo, dependiendo en qué rubro trabajen. Y el precio de la canasta básica en Panamá es de $306. El panameño que gana un mínimo de 393 todavía le sobra un poquito después de haber comprado la canasta básica. Ahora, el país que se lleva el quinto lugar en salario mínimo en Centroamérica es El Salvador. En El Salvador ahorita están pagando como salario mínimo $410. Pero la canasta básica en El Salvador está barata. Vale $255. O sea que después de haber comprado una canasta básica en El Salvador, todavía te sobra $160. Y con esos $160 en El Salvador te puedes pagar una renta o un alquiler de un apartamento de 2 recámaras. Porque en El Salvador una renta de un apartamento de 2 recámaras o una casita pequeñita lo puedes conseguir en unos $150. Ahora, el país que se lleva último lugar en el que paga menos en el salario mínimo es Nicaragua. En Nicaragua el salario mínimo comienza en $222, demasiado poco. Y la canasta básica en Nicaragua vale $376. O sea que en Nicaragua, para comprar una canasta básica, tienes que trabajar casi 2 trabajos. Increíble, yo no sé cómo le hacen los nicaragüenses. Como ven, en la mayoría de los países centroamericanos, el salario mínimo apenas cubre la canasta básica. Y en algunos países como en Guatemala, Honduras y Nicaragua, una familia necesita más de un salario mínimo para vivir con tranquilidad. En Costa Rica el salario mínimo es muy alto, pero la canasta básica todavía es bien alta. Pero a los costarricenses les sobra mucho dinero después de haber comprado una canasta básica. O sea que los costarricenses están bien en ese aspecto. Denle gracias a Dios. En El Salvador, aunque el salario mínimo es mucho más bajo que en Costa Rica, pero la canasta básica también está bien baja en precio. Eso quiere decir de que la cosa en El Salvador está bien balanceada. Así es que no se quejen muchos salvadoreños, que no la están pasando tan mal como en Nicaragua, Guatemala y Honduras. Y para los salvadoreños, ojo con esto. En El Salvador el año pasado el salario mínimo era de $365 y Bukele aumentó $45. O sea que el salario mínimo en El Salvador quedó en $410.
Aunque en El Salvador el salario mínimo y la canasta básica está más balanceada y la tendencia apunta a que podría mejorar más en los años venideros. Porque Bukele ya anunció, Bukele tiene el proyecto de subir el salario mínimo en El Salvador a $1,000 mensuales, a según cómo siga creciendo la economía de El Salvador. Así es que salvadoreños, véanse ganando $1,000 mensuales como mínimo en el futuro. Muchachos de Centroamérica, confirme cuánto les pagan en su país. Ok, gente, que tengan un bonito día ahí, pásenla bien y no se olviden suscribirse a mi canal y darme un like.